y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Dónde están las lenguas aquí esta mañana que confiesan eso? ¿Quieren confesarlo? Jesucristo es el Señor. Oye, yo pensé que usted se iba a poner de pie y iba a levantar su mano y iba a decir: Jesucristo es el Señor, es el Rey de Reyes. Gloria a su nombre. Me entusiasma su entusiasmo, hermano. Sí, eso me contagia, de verdad. ¿Ah? Pero no se preocupe, lo tenga o no lo tenga, yo lo tengo igual. Amén. Quiero en esta mañana, justamente pensando en estos versículos, reflexionar por un instante la tarea que la iglesia, y cuando digo iglesia es usted y soy yo, tenemos la responsabilidad de exaltar el nombre de Cristo. Amén. Hay mucho amén por ahí, pero hay un amén, ¿no? Exaltar el nombre de Jesucristo. Amén. Fíjense, empezó septiembre, yo les decía recién, y les quiero preguntar en esta mañana, a esta fila, ¿quién les recuerda septiembre a ustedes? Rapidito. ¿Ustedes aquí en el medio? Fiestas patrias, acá. En vez de la Biblia. Desde la Biblia, por ahí sale un espiritual, vamos saliendo, algo, no, está bien. Acá, la fiesta de tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, también medio espiritual, por ahí vamos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa les recuerda a ustedes de septiembre? Borrachera. Pero eso en otra parte, ¿no? Accidentes hubo. Muchos accidentes, ¿verdad? Yo creo que cuando hablamos de septiembre, por lo general ocurre esto de la carne, ¿no es cierto? Espiritual también. ¿Qué cosa? Hay un cambio de estación espiritual. Cambio de estación espiritual. Viene también la primavera, ¿no? Y eso que está un cambio en todo orden de cosas. Afecta a los depresivos. Salen a la luz todos. Wow, cuidado con los depresivos ahí, porque comienza a activarse muchísimo de aquí hasta diciembre por ahí, ¿no? Y florece lo bueno y florece lo malo. Ahí está también, ¿no? Pero fíjense que aparte de eso, a mí me recuerda los héroes de Chile. ¿O no? ¿Sí? La libertad de la patria, muy bien. Bernardo Prat, ¿no es cierto? No. ¿Está bien? No. No, ¿cómo es? Bernardo O'Higgins. Juan Luis, obviamente, va a decir Arturo Prat, ¿cierto? Marino, que habéis combatido. ¿Qué más le recuerda a usted? Y yo creo que desfilamos, rendimos honores a la bandera, rendimos honores a estos héroes, los exaltamos, reconocemos, ¿verdad?, todo lo que ellos han hecho, su heroísmo, etcétera, etcétera. Todo eso lo recordamos y viene a nuestra memoria en este tiempo, ¿verdad?, lo que aquellos grandes hombres han hecho. Y yo me pregunto, ¿cómo la iglesia en este tiempo se acuerda de las empanadas, del asado, el 18, de todas estas cosas, pero menos recuerda de exaltar el nombre del Señor Jesucristo? La iglesia tiene que levantar el señorío de Cristo, acordarse de su divinidad, de su poder absoluto, de su soberanía, su persona ejemplar que es digna de toda alabanza y de toda gloria. Así que piense en Jesús como el héroe de héroes. Amén. Piense en Él que entregó su vida por nosotros y que Él mismo también, entendiendo la situación de algunos, ¿verdad?, de lo que piensan de Él hace una aclaratoria espectacular. Vaya usted al libro de Juan, el Evangelio de Juan.
capítulo 5. Recuerde usted que Juan es el que ve la divinidad del Hijo de Dios. Es el Evangelio que ve a Jesucristo como el Hijo de Dios y se encarga de mostrar en todos sus detalles la divinidad de Jesucristo, pero también Cristo en él muestra algo muy especial aquí y ve ese complemento que hay entre la divinidad y la humanidad de Jesucristo, cosa que nos cuesta un poquitito entender. Versículo 19 del capítulo 5 de San Juan. Obviamente usted esta tarde se entretiene leyendo desde el primer versículo del capítulo 5, porque a todos les gusta leer la Biblia. Amén. Porque además es el mes de la Biblia. Amén. Mundialmente se recuerda el mes de la Biblia. Dice el versículo 19, respondió entonces Jesús. Quiere decir que hubo algo ahí porque le está dando una respuesta a una situación. Y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Mire, todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren, para que todos honren al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. El 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree a quien me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Qué cosas más tremendas, hermanos, y gloriosas nos enseña este pasaje del Señor. ¿Siente usted aquí la autoridad de Jesucristo hablando? ¿Siente usted aquí el peso de las palabras mientras habla el Señor aquí? Un poco de eso trata la idea de lo que quiero compartir en esta mañana, cómo debemos y la necesidad de poder exaltar el nombre de Cristo. Por eso Pablo lo entiende más bien, ¿verdad? Y él dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante él se dobla toda rodilla, toda lengua confiesa que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso quiero hablarle en esta mañana de la autoridad de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque estamos tan confundidos en este tiempo. Han llegado tantas religiones, están apareciendo tantas interpretaciones. Y yo miraba dentro de lo que fue estos días aquí en el santuario, y una cosa me llamó profundamente la atención. Conocemos varias versiones de Biblias. Recuerden que estuvimos aquí en el lanzamiento de una Biblia en especial, ¿verdad?, que se titula El Pescador, y que fue lanzada. Pero a diferencia de todas las otras, ¿sabe lo que exalta esa Biblia? Solo la palabra de Jesucristo. Amén. Aleluya. La palabra de Él. Gracias, Señor. El resto de las otras Biblias, Diario Vivir, Thompson, etc., cada una de ellas son muy buenas, obvio, no le digo que esté mal nada de eso, pero cada cual exalta su línea teológica. Sin embargo, esta Biblia es la palabra de Dios con algunas enseñanzas básicas para el entendimiento mejor de nosotros de la palabra. Me gustó eso,
Porque hoy estamos tan confundidos, ¿verdad? ¿Y sabe lo que ha logrado el enemigo? Que nosotros estemos mordiéndonos y comiéndonos entre nosotros, discutiendo teologías, discutiendo cosas triviales en lugar de avanzar. ¿Y sabe qué es lo que pasa? El infierno cada día gana más y la iglesia retrocede. Qué vergüenza. Qué vergüenza, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias, esposa mía, por ayudar. Septiembre también es importante porque ella está de cumpleaños. Perdón, de aniversario, no cumple un año más. Natalicio. Yo creo que cuando uno escucha todo esto, ¿verdad? Trato siempre de aprender algo de las palabras específicas de Jesús, pero trato también de aprender el tono en que Él las dice. No sé si me doy a entender. Una cosa es leer lo que allí Él está diciendo, pero otra forma es el tono como Él las está diciendo. Miren como empezó ahí, ¿verdad? El versículo 19. Respondiendo, Jesús dijo. Es distinto, ¿no? Es algo clave allí. Y me gusta este balance, me gusta este equilibrio que establece el Señor muchas veces entre lo que es la gracia y lo que es la ley. Cuando Él habla en una forma contundente, clara, en una forma tan directa, y cuando habla con misericordia y cuando habla con gentileza. Hay ese equilibrio en Él. Yo creo que nosotros tenemos que imitar ese equilibrio, también ese balance tan preciso que hay en la personalidad de Jesús. Por eso lo admiro y por eso me enamoro más de Jesús cada día. La maravilla que Él tiene, esa tremenda personalidad segura de sí mismo, pero llena de gracia y de verdad, como dice la palabra. La gracia y la verdad bien balanceadas, bien equilibradas en su personalidad. Y aquí yo veo esa majestad con la que Él habla, y yo creo que así tiene que hablar en el día de hoy también la iglesia. Amén. Cuando digo iglesia me refiero a ustedes, me vuelvo a reiterar, ¿no? Y eso tenemos que conducirlo así. La iglesia de Jesucristo tiene que adoptar este tono. También hoy en día hay una iglesia débil, pusilánime, ¿se entiende ese término? Una iglesia que está ahí timorata, ¿no? Y yo creo que la causa de esto le da repugnancia al Señor, porque a Él le gusta una iglesia imponente, una iglesia en el buen sentido de la palabra atrevida, que sea capaz de decir lo que tiene que decir, ¿no? Pero porque lo está viviendo con su propio testimonio. Entonces vemos una iglesia llena de temor acerca del mundo, y qué va a pasar, y que se van a ir, y que otros van a volver, etcétera. Que si la iglesia está en decadencia, y que los líderes son aquí, y que los líderes son allá. Hermano, el único líder que levanta la iglesia de Cristo es Cristo mismo, porque Él dio su vida por la iglesia. Él estableció su iglesia, y Él mismo fue el que dijo que ni las puertas del Hades, del infierno, prevalecerían contra ella. Cuando dicen amén, esta mañana, su iglesia avanza poderosa, porque Él le ha dado esa palabra. Nada prevalecerá contra ella. Y la actitud del pueblo de Dios debe ser entonces una actitud de confianza, una actitud de seguridad, una actitud de autoridad. Diga conmigo, confianza. Confianza. Yo tengo confianza. Yo tengo confianza. Tengo seguridad. Tengo seguridad. Tengo autoridad. Tengo autoridad. Porque creo en su palabra. En su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Creo en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces debemos hablar nosotros con esa misma mezcla de gracia, de amor, de autoridad. Y el Señor comienza diciendo entonces que Él respondió. Pero cuando habla de respondió, es porque hay algo antes. Y aquí usted tiene que ir al capítulo 5 y el versículo 1, ¿no? Y usted se acuerda que allí hay un paralítico que está en el estanque de
Bethesda, ¿no es cierto? ¿Cuántos años llevaba este hombre allí? 38 años que este hombre estaba allí, y por medio de ese milagro que él hizo en la vida de este hombre, el Señor Jesucristo manifiesta su señorío. Y yo veo siempre, de paso en este milagro, que el Señor hizo con este hombre el contraste entre la gracia, entre lo que es Cristo mismo, lo que Él ejemplifica, y la ley, y sus obras, y el esfuerzo por lo que hace, ¿verdad?, para aquellos que viven bajo la ley, y el descanso que Cristo ofrece a través de su persona. ¿Se entiende, hermano? ¿Qué decía la ley? Que te venía un ángel, movía las aguas, y entonces el primero que se tiraba, él se quedaba sano, ¿verdad? Y obviamente, si este era paralítico, creo que difícilmente algún día iría a llegar al estanque, ¿verdad? Sobre todo si había un chileno allí que codean y tropiezan y arremeten con el primero que pillan, ¿no es cierto? El pobre no iba a entrar nunca al estanque. Así que tenía posibilidad cero, diríamos, de tener un milagro. Pero alguna vez, hermano, cuando estamos en esta condición, siempre aparece Cristo. ¿Se ha fijado usted? Cuando todo está perdido, cuando parece que no hay ninguna posibilidad, vemos ese tremendo contraste y aparece la persona maravillosa de Cristo. Por eso, en estas palabras que Él trae de salvación y sanidad para este hombre, y viene Cristo y le dice: hombre, ¿qué haces ahí? ¿No? Yo te puedo sanar, cree en mí y yo hago, y Cristo lo sana. El que cree en mí, Él también hará esas obras. Lo que no pudo hacer el trabajo y el esfuerzo, la persona de Cristo lo hizo en un instante. Aleluya. Ahora, había allí un problema. Tal vez, si usted quiere llamarlo un error técnico, si se quiere, ¿no? El milagro que Jesús hizo, lo hizo en un día de reposo. Y ahí están los religiosos, los que están moldeados, estructurados sobre algo, y inmediatamente, ¿verdad?, saltan los escribas y fariseos, que son los que tenían problemas con Jesús, porque Jesús era todo aquello que ellos no eran. ¿Cuánto dicen amén? Era todo lo que ellos no eran. Y Jesús, ¿qué es lo que era? Era poder, era autoridad, era confianza, era vida, era vitalidad. Ellos eran la ley acartonada, pero Cristo era la libertad misma. Cristo era la victoria, Cristo era el triunfo, el nuevo mensaje de salvación y restauración para la humanidad. Qué honroso, hermanos, cuando la iglesia, qué horroroso es, no honroso, sino horroroso, cuando la iglesia, la religión, no tiene el poder vivificante que tiene Jesús. Porque Él delegó esa autoridad sobre la iglesia, sobre nosotros, y debemos vivir en ese gozo. Es verdad que hay una ley, pero ¿qué hace Cristo? ¿Sabe? Dice: flexibilízala un poco, ¿no? Eso es lo que en el fondo está diciendo, ¿no? Ajústala un poquitito. A mí me gusta, dice el Señor, hacer las cosas rompiéndote del esquema que tú tienes religioso. Y eso es lo que Pablo también quiere decir cuando dice: renuévate en la capacidad de tu entendimiento, porque tengo una revelación para ti. Y el Señor viene y lo saca de este esquema religioso. Por eso dice aquí: entonces Jesús respondió, ¿verdad? ¿A qué respondió? A estas críticas, a estas palabras que allí estaban, ¿no? Entonces uno se da cuenta al leer el contexto, el cuestionamiento que la gente está haciendo de la autoridad, la naturaleza, la legitimidad de la persona de Jesús y su ministerio de parte de los fariseos y los escribas. Él está defendiendo aquí su persona. En otras palabras, estas declaraciones que el Señor Jesucristo está haciendo aquí no son neutrales, no son generales, no son
se podría decir así, tan partidarias, ¿no? Son afirmativas, son cosas para contradecir algo y para establecer algo también contra la religión de su tiempo. Él es algo fuerte, Él es vida, y Él remueve. Donde Él llega, las cosas cambian. Cuando Cristo llega a un lugar, la vida cambia. Amén, cuando amén. Cristo llega a un hogar, ese matrimonio cambia, esa vida cambia. Amén, sí, cuando Señor. Cristo llegó a mi vida cambió, su vida cambió, ¿verdad? Amén. De paso digo también, como ya lo expresé al principio, cuál es el evangelio que más exalta la divinidad de Jesucristo. Esta tarde, como no hay fútbol, ¿o sí, Luchito? Parece. Lea entonces San Juan capítulo 14 y 15. Y usted se va a dar cuenta ahí cómo se exalta la persona, el ministerio, la naturaleza de Jesucristo. La iglesia tiene que tomar tiempo de vez en cuando para levantar en alto el Hijo de Dios, para poner su autoridad muy en alto. Debemos tomarnos tiempo y debemos exaltarlo y reconocer su presencia, reconocer su grandeza. Y eso es lo que estoy tratando de hacer en esta mañana. No nos recordemos tanto de los héroes. Chile no tendría un Bernardo Higgins si no fuera por la misericordia de Cristo. Amén. No tendría un Arturo Prat, hermano Juan Luis, si no fuera por la misericordia de Cristo, ¿no? Bien o mal. Parece que él está en la Esmeralda, se hundió. Salió medio ahogado. Recuerden ustedes que este año como iglesia, ¿verdad? Lo que hemos estado haciendo es justamente motivar al evangelismo, movernos en ese sentido. ¿Y qué pasa? Mi hija me decía, estoy preocupada, papá, cada vez hay menos gente. Ya hemos tenido que correr las sillas para adelante y aún así no se llenan. Sí, nos preocupamos de eso. Póngase usted a hablar de evangelismo, de ganar el mundo para Cristo, y el diablo va a tratar de mostrarle lo contrario. ¿Sí o no? Y empieza, ¿no es cierto? La gente, ¿qué voy a ir? Hoy día hace frío, hoy día salió mucho sol, hoy día ya viene septiembre, vienen las empanadas, la chicha, el vino tinto, etc. Entonces hay que celebrar, ¿no? Hermano, el héroe de héroes, mi héroe es Jesucristo. Si no fuera por Él, Chile no sería lo que hoy es, ¿verdad? Y lamento decir que con todo lo que Chile está haciendo, se está alejando, como Estados Unidos y otros países, de la misericordia del Señor. Y no descuidemos, hermanas y hermanos, el motivo evangelístico de cada uno de nosotros. Alcancemos a otras personas, ¿no? Y el Señor comienza aquí hablando entonces acerca de este tema, y Él dice: yo imito al Padre en todo. Todo lo que el Padre me dice que yo haga, eso es lo que yo hago. No hago otra cosa, dice, ¿no? Yo no lo hago por mi propia cuenta, está diciendo Él. No porque me da la gana hacer esto o el otro. O como escucho a muchos de ustedes por ahí, hoy día siento, mañana no siento, ¿verdad? Hoy día tengo ganas de leer la Biblia, me decía uno, ¿sabe? No he tenido ganas de leer la Biblia. La vida cristiana no es cuestión de emociones, hermano. Es una cosa de determinación. Amén. Por eso Jesús dijo, el evangelio es para los valientes, no es para los cobardes. Es para aquellos que se la van a jugar todos los días, y que cuando sea ofendido el nombre de Cristo, Él no se va a sentir cómodo. Amén. Usted no se va a sentir cómoda cuando ofendan el nombre de Cristo, porque Cristo es el héroe de héroes, es lo máximo para usted, y usted debe defender esa dignidad. Amén. Ahora Jesús dice, de esa intimidad y de esa fijación, de ese apego, dice Jesús, ¿verdad?, que yo tengo con el Padre, ¿verdad?, es que yo hago las cosas. Buena pregunta para nosotros en esta mañana, ¿verdad? Todo lo que hacemos es por un apego al Padre. Amén. Amén. Es porque estoy en intimidad con el Padre, y es porque extraigo desde su gloria, de su presencia, extraigo lo que yo necesito para mi vida. Si es así, gloria a Dios por eso, ¿verdad?
Y aquí entonces vemos nosotros en la persona de Cristo esa convivencia de humanidad y deidad, ¿no? Del Cristo divino y del Cristo humano. Y uno dice, ¿cómo puede ser que se dé esto, verdad? Yo creo que usted y yo nunca vamos a poder explicar la Trinidad, por ejemplo. Nunca vamos a poder explicar esto de que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Cómo? No. Uno no lo entiende porque somos, además, como buenos alemanes, algunos medio cuadrados, ¿cierto, Katy? Nos ponemos el casco y nos cuesta entender eso, ¿no? Es difícil esa parte. Entonces, tenemos que abrir nuestra mente, ¿verdad? A la razón humana cuesta entender eso. Pero qué lindo es cuando vamos en el Espíritu del Señor. Y allí en el Espíritu de Dios podemos ir entendiendo estas grandes verdades. Es allí donde se abre nuestra mente, ¿verdad? Mire, no deje que nadie le intimide, porque usted no pueda explicar la Trinidad así con la mente humana. No que nadie lo intimide, hermano. Que nadie tampoco lo intimide si usted no puede hablar o explicar lo que es la encarnación de Cristo. Mire, las personas que entienden en lo espiritual es el único que puede recibir eso. Los artistas tienen mucho de eso. Mi esposa me puede ayudar en eso, pero yo he sabido que Händel, cuando escribe el aleluya, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dice que él tuvo una visión. Tuvo una visión, ¿verdad? Y en esa visión él recibe esa parte tan extraordinaria. Ustedes han escuchado el aleluya de Händel, ¿no? Es como para irse al cielo, ¿verdad? Como para vivir ahí. Entonces, él extrae eso, por eso es una pieza musical tan extraordinaria. Porque él escribe con una revelación. Mire, cuando usted hace las cosas recibiendo esa revelación de Dios, entonces el Señor te apoya. El Señor está contigo, ¿verdad? Y el Señor está ahí dando pasos junto a ti, ¿verdad? Y yo estoy buscando del Señor. Yo creo que Él todavía tiene señales en sus manos y en su costado, hermano. Yo creo que Él ascendió hacia el cielo, y esa es la cosa más extraña que nos pueda aparecer a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo va a ser así si Él es Dios y como verdadero hombre? Yo no creo que Él dejó ese traje botado allí. Yo creo que Él llevó esas marcas también a la eternidad, y cuando le veamos un día lo vamos a ver allí, vamos a ver esas marcas, como Tomás, que metió su mano allí y quería saber si era Jesús o no. Yo creo que vamos a tener la oportunidad. Otra cosa importante es que usted ve que el Señor Jesús siempre oraba. Diga usted conmigo, siempre oraba. Siempre oraba. ¿Cómo tenía intimidad con el Padre? ¿Cómo extraía los diseños, verdad? Pero y Él era hijo de Dios. ¿Cómo? Si Él, siendo hijo de Dios, ¿verdad? Él nos separó la parte humana. Él aquí en la tierra era un hombre como todos nosotros y dependía, necesitaba esa comunión con el Padre, y Él allí siempre estaba orando. Dice la Biblia que Él iba a un lugar apartado a buscar del Padre. ¿Cuántos aquí en esta mañana pueden decir, sí, yo también voy y busco del Padre? Busco del trono de Dios, extraer del trono de Dios. Déjeme decirle en esta mañana, tiene necesidades, péguese más al Padre. Amén. Tiene situaciones que requiere, apéguese más a lo espiritual día tras día. Tiene situaciones críticas, apéguese más a la palabra de Dios día tras día. Hay mayor confusión en el día de hoy, apéguese a la palabra más y más todavía, hermano. La palabra de Dios es lo único que nos puede guiar en este día. Conviértase, hermano, en un atleta espiritual. ¿Qué es un atleta espiritual? Escuchamos que uno de nuestros tenistas, ¿no es cierto?, me guste o no me guste, independientemente de eso, pero él dijo, yo me retiro porque ya no puedo entrenar como antes, ya me canso. Es como me dijo
obrero en la fábrica, cuando yo saltaba a unos pales que habían, saltaba en el aire, ni un problema a los 25, 27 años que entré ahí. Pero después de llevar 20 años en la empresa quise hacer lo mismo y me pelé todas las rodillas. Y no falta el que me vio por ahí y me dice: jefe, mira el carnet un poquito. Antes lo podía hacer, hoy día ya no. Entonces, sea usted un atleta espiritual, constantemente en el ejercicio espiritual. Guarde un tiempo de oración. Hay gente, miren, en este tiempo, ya ni dominguera casi, las sillas están vacías algunas, ¿no? Y ya hay gente que está dejando lo espiritual. Algunos me dicen: si yo me alimento con la radio. Claro, así que con la radio, ahí escucho palabras, tengo la Biblia del pescador, ahora sí que no hay problema. La leo en la casa, oro con mi señora. La vida nos va desgastando, amados hermanos, ¿no? Los problemas, los conflictos, nuestra propia humanidad, las pérdidas de la vida van desgastando nuestra vitalidad de nosotros como humanos, y nosotros tenemos que volver a conectarnos, enchufarnos, fea la palabra, pero conectarnos ahí, ¿no es cierto?, con el Padre, buscar esa ayuda. No dependa de un momento espiritual solamente, hermanos. Busque de Dios en su casa, busque del Señor, saque tiempo para estar en la presencia del Señor, donde quiera que sea. Sea usted un atleta militante, un atleta en ejercicio, que cada día ejercita su fe. Pregúntele al Padre, háblele al Padre, deje que el Padre le hable a usted, para que usted pueda entonces hacer las obras del Padre. Amén. Así lo hizo Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que imitarle. El mundo, hermanas y hermanos queridos, va a tratar de robarle su tiempo. ¿Sí o no? Amén. Va a tratar de robarle su tiempo. El mundo no le va a ceder un solo minuto de oración a usted. Estos son los tiempos faraónicos. Faraón, ¿qué dijo? Estos están ociosos, son flojos, les falta trabajo, por eso tienen tiempo para pensar en Dios. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. Y hoy está pasando lo mismo. Donde dice: trabaje 12 horas. Hay un hermano aquí que dice que se levanta a las 5 de la mañana, porque allá que se levante, toma desayuno, lo pasan a buscar, lo llevan al lugar de trabajo y llega a las 10 aproximadamente de la noche a acostarse de nuevo. ¿Qué le parece? ¿Cuántas horas? Entonces, claro, esa persona, el trabajo le ha robado su tiempo de oración. ¿Qué decir de los malls y todo esto, que no hay domingo, ni feriado, ni festivo, ¿no? Trabajan de una manera tremenda. Así que usted, hermano, tiene que arrancarle ese tiempo con un hacha, con un serrucho, con lo que sea, pero robe tiempo para el Señor, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No vayan aquí a ponerse a orar todavía y el trabajo se haga solo. Total, el pastor dijo, así que, porque a lo malo sí que le echamos la culpa al pastor al tiro, cuando queremos justificar algo. Róbele tiempo en el buen sentido. Deje los platos un rato de lado. A los hijos, al esposo, a la esposa, que quiere que usted le cocine, al jefe, que le exige, le dio una meta y cumplió la meta, ahora le subió la meta y llegó a la otra meta y se la vuelve a subir. Usted tiene que buscar su tiempo. Usted tiene que buscar ese tiempo. Usted lo tiene que hacer para tener esa autoridad íntima con el Padre. De eso se trata el Señor, ¿verdad? De eso es lo que Él está tratando. No está diciendo simplemente: miren, yo lo hago esto y punto porque soy hijo de Dios. No, Él nos da el ejemplo y nos está diciendo: ustedes también busquen la presencia del Padre, vayan a la oración. Yo creo que este pasaje justamente nos está diciendo: rompe los esquemas, sal un poco de la caja religiosa donde has estado tanto tiempo oprimido. La iglesia de Jesucristo solo puede y debe hacer lo que la palabra dice que debe hacer. ¿Se entiende? Lo que la palabra describe, ¿verdad? Y estas palabras del Señor constituyen un llamado a cada uno de nosotros a mantenernos pegados a lo que Dios el Padre hace
y dice, ahí reside toda nuestra autoridad de poder y de autoridad, de permanecer siempre pegados a su palabra. Mire lo que dice San Juan capítulo 15, versículos 4 y al 8. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, y llevaréis mucho fruto. Porque lejos de mí o apartados de mí, nada podéis hacer. En la medida en que nos mantenemos íntimamente vinculados con el Padre, con Cristo, ¿verdad? Porque Él está íntimamente vinculado al Padre. El poder y la energía del Padre se transfieren a través del Hijo, y es a través de Él y nos llegan a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que nuestras directivas, nuestras doctrinas, todo lo que nosotros hacemos, nuestra palabra, nuestras prácticas, nuestro ministerio, siempre fluyan absolutamente en sincronización, en sintonía, ¿verdad? Con lo que la palabra, con lo que el Señor dice para nosotros. Yo creo que cuando la iglesia obedece la palabra, no importa lo que pase, porque estamos obedeciendo la palabra. Predicamos con inteligencia, con gracia y con el debido equilibrio, ¿no? Entonces, cuando eso se hace, ¿sabe los resultados? Bendición para cada uno de nosotros. Cuando lo hacemos con gracia y con bendición. Hay otro pasaje en Juan 5:39 donde Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Vayan a escudriñarlas porque a ustedes les parece que en ella encuentran la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. La iglesia tiene que decir, Padre, nos vamos a apegar, nos vamos a atar cada día a las Escrituras. Aunque me dé gangrena, me pase lo que me pase, pero yo me voy a pegar a tu palabra. No importa lo que digan los demás, pero yo ahí voy a estar enganchado a tu palabra. El problema de la iglesia no es que predica demasiado, el problema es que no la predica lo suficiente con el equilibrio adecuado. Eso es lo que nos falta hacer, un equilibrio correcto entre el juicio, la justicia, la misericordia, el amor de Dios, en el crucificar nuestra carne cada día delante del Señor. En su manifestación humana allí Jesús siempre enfatizó la intimidad y su sujeción al Padre. No sé cuántos aquí en esta mañana están dispuestos a guardar esa intimidad y esa sujeción con el Padre. Él siempre enfatizó eso. Él dijo claramente que ahí, de esa relación, venía su poder y venía su autoridad. Entonces, cuando nos falta ese poder, es eso lo que quiere decirnos. El versículo 19 del capítulo 5 de Juan, ¿verdad? Dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, ¿verdad? Mire, ¿sabe cuál es el nivel más espectacular del poder maravilloso de Jesús? De todos los milagros y las sanidades que Cristo hizo, usted me va a decir, como alguien me dijo delante, la resurrección. Que resucite un muerto. Mire, Jesús no solo resucitó uno, no solo a Lázaro, no solo a la viuda de Naín, su hijo, u otro más por ahí. Hay varios, ¿no? ¿Por qué? Juan capítulo 10, versículo 18, Juan 10, 18 nos revela una tremenda verdad allí en la palabra del Señor. Dice el Señor Jesús, nadie me quita la vida, ¿no? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué hermosa palabra. El Señor mostró que Él tenía poder, no solamente, ¿verdad?, para destruir los demonios, para sanar las enfermedades,
Él tenía poder sobre la naturaleza. Él tenía también el poder para resucitar. Por eso que por ahí, por el versículo siguiente, 21, por ahí, dice, porque el Padre como levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere, ¿qué pasa? Da vida. ¿A quiénes? A los que Él quiere, Él da vida. Ahora, Él está entrando aquí al grueso de lo que Él quiere decirnos, ¿no? Y Él dice, yo voy a darles vida definitiva. A Lázaro, es verdad, lo resucité. Al hijo de la viuda también, dice Él, lo resucité. Pero hay algo más. Yo les voy a dar vida y vida eterna. Aleluya, gloria al Señor. Y ese poder sugiere, ¿verdad? Aquí el autor va más allá de ese simple hecho. Va que Él tiene la capacidad que el Padre le ha entregado, ¿no? El versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio a su Hijo, al Hijo. Entonces, ahora cuando estemos en juicio, ¿verdad? El Padre dice, mire, no me vengan con cosas de juicio a mí, porque yo le entregué toda la autoridad a mi Hijo. Es Él. Con Él tienen que vérsela. Y qué bueno, hermanos, porque Cristo vivió en nuestra situación. Amén. Cristo fue humano, vivió como uno de nosotros, ¿verdad? Y obviamente nos entiende mucho mejor. Eso es lo que el Padre dijo. El Padre a nadie juzga, sino que el juicio lo dio al Hijo de Dios. Así que el versículo 23 dice lo siguiente, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos los que honren, todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre quien lo envió. Este versículo, ¿verdad?, nos está hablando muy en serio a nosotros, y es por eso que Tomás, ¿verdad?, es reprendido cuando mete sus manos allí en su incredulidad. Luego él que lo hizo dijo, mi Señor y mi Dios. Se dio cuenta, ¿verdad? El Señor recibe la adoración de Tomás. El Señor no dijo, Tomás, no hagas eso, como que se te pasó la mano aquí. No, no, no. Él lo aceptó, ¿verdad? Porque de verdad él estaba haciendo, recibiendo esa confesión tan profunda que él estaba diciendo. Cuidado con las religiones, hermanos, supuestamente cristianas, que hacen una diferencia entre el Padre y el Hijo. Esto es una falsa doctrina. Permítame decirlo directamente desde aquí, ¿no? Será religión, pero no es cristianismo. Religión es todo lo que uno hace para llegar a Dios. Pero el cristianismo es una relación con Dios. Amén. Es una relación diaria, continua, permanentemente con Él. Por eso le digo, es algo que va a la intimidad del trono del Padre y lo busca y está allí atentamente. Cristo es, dice Colosenses 1:15, la misma imagen del Dios invisible. Amén. Por lo tanto, no hay una separación. Yo miro al Padre, miro al Hijo. Estoy mirando al Hijo, estoy viendo al Padre. Así dice la palabra del Señor. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Eso es otro lado de la encarnación. Así que, mis hermanos, no permita que nadie le diga por allí, mira, no, Jesús es una criatura, es hechura del Padre, Él lo creó en un momento específico. No. Génesis 1, allí comienza la historia. Ya allí estaba Cristo, ¿verdad?, creando, y su Espíritu también. Por eso los fariseos se molestan y se airaban con Jesús, porque Él les decía que era el Hijo de Dios y ellos lo entendían. Así que usted, hermano, aunque haya biológicamente algunas cosas que no se entienden, yo sé que lo que Cristo hizo es verdad. Amén, y lo que Él dijo es verdad. Amén, amén, ¿verdad? Sí, sí. Por eso mi misión en esta mañana, el deseo de mi corazón es que usted exalte a Jesucristo. Que en este mes de septiembre, hermanos, donde hay tanta
situación especial, tanto tiempo para desviarnos. ¿Sabe lo que quiero invitarle? Es que en este mes usted fije su mirada en Jesucristo. Lo vea como el gran héroe. Chile es libre porque Cristo nos hizo libre. No por otra cosa, porque Él nos ha dado libertad. Él pagó el precio. El Padre y el Hijo son una misma cosa. Y por eso yo lo adoro en espíritu y en verdad. Por eso le doy gracias por todo lo que Él ha hecho. Tenemos que adorar al Hijo. Tenemos que imitar al Hijo. Tenemos que manifestarnos apegados a la doctrina de Cristo cada día, la doctrina del Padre, porque el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre. Es una extensión, ¿verdad?, del Padre, y el Padre le ha delegado a Él toda esa autoridad, y nosotros tenemos que ser fanáticos de Jesús. ¿Cuántos fanáticos de Jesús hay aquí en el Padre? Amén. Algunos, ¿verdad? No veo a muchos, pero veo a algunos fanáticos de Jesús, que aman a Jesús, que lo quieren exaltar, que lo quieren glorificar, que lo quieren poner en alto. Bien, Cristian, exalta a Jesucristo, dele honra, dele gloria en esta mañana. Yo le invito a que lo exalte en su vida, que lo haga el héroe de su vida, que lo siga cada día, que lo imite cada día. Hay gente que son fanáticos de gente que no merecen, ¿verdad?, que no son ningún ejemplo, pero Cristo es ejemplo de vida, es ejemplo de sujeción, es ejemplo de estar sometido al Padre, de estar sujeto al Padre. Además, Él es el intermediario entre Dios y los hombres. La Biblia dice claramente que el que no acepta al Hijo, no acepta al Padre. Y el que no acepta al Hijo no tiene vida eterna, según lo que leímos ahí, ¿verdad? Esta es la última parte. Yo creo que hay una doctrina tremendamente implícita en esto. Recuerda que San Juan es un evangelio muy profundo y que habla de la divinidad de Jesucristo. La visión de Él es mostrar que Jesucristo es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Así que, hermanos, mi invitación es en esta mañana para que usted lo exalte en la oficina, lo exalte en su casa, donde quiera que usted vaya, le aparezca el nombre Jesús y usted se entregue.